Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En este episodio de esta semana vamos a hablar de humildad ontológica, otro de los atributos que Freddy Kaufman en su libro La empresa consciente nos pone como relevantes para pasar de ser una empresa inconsciente a una empresa consciente. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de una persona muy interesante que se llama Eric Hoffer, que dice así: en tiempos de cambio, los aprendices heredarán la tierra, mientras aquellos que sigan apegados a sus antiguas certezas se encontrarán bellamente equipados para tratar con un mundo que ya no existe. Y con esto quiero dar paso a este concepto de humildad ontológica porque sin duda es una de las características o atributos que los líderes modernos deben tener, porque es esa posibilidad de empatizar con el otro, pero sobre todo esa posibilidad de tener un desarrollo cognitivo en el cual definitivamente podamos ser capaces de resolver preguntas como esta. Por ejemplo, ¿tú puedes verlo como yo? ¿Piensas igual que yo? ¿Piensas distinto de mí? ¿Estás tú viendo el 6 y yo el 9? ¿Y tú estás pegado a que tu forma de verlo es la verdad absoluta? ¿O tú reconoces que mientras tú estás viendo el 6, el otro está viendo el 9? Es necesario comprender que nuestras percepciones están condicionadas por nuestro modo de ver personal. No hay manera, porque el mundo, dice otras frases importantes, el mundo no es como es, sino como lo vemos. Y la verdad allí, la humildad ontológica no significa renunciar a tu propia perspectiva. Lo que significa es que tú tienes que estar abierto a la conversación. Porque ontología es eso, es el ser, es la conversación, es llegar a acuerdos, es reconocer que en el otro existe también mucha razón. Y eso es muy fácil, y cuando tú ves situaciones de otras culturas con las cuales posiblemente tú has interactuado, hay formas muy distintas de ver la misma situación y ambos tienen la razón. Y tú no puedes decir que tú tienes la razón entonces porque tú lo ves de esa manera o porque el otro lo ve de esa otra manera. Hay situaciones como, por ejemplo, la muerte. Para algunas culturas, la muerte es absolutamente catastrófica. Para otras culturas, la muerte es un regalo. ¿Cuál de los dos tiene la razón? O sea, no sabemos cuál de los dos tiene la razón. Cada uno en su punto, cada uno en su perspectiva, cada uno en su cultura, pero debe poder tener la humildad de aprender, crecer y cambiar, de poder ver que el otro también tiene la razón. Si las puertas de la percepción se depuraran, todo aparecería ante los hombres como realmente es, infinito, pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver todas las cosas a través de las estrechas rendijas de su propia caverna. Y esta es una frase de alguien que se llama William Blake, que me parece absolutamente relevante también en estos momentos cuando uno habla de humildad ontológica. Porque ¿qué es lo contrario de la humildad ontológica? Lo contrario de la humildad ontológica es la arrogancia ontológica. Es decir, en la conversación yo soy el que tiene la razón. Y porque yo estoy viendo el 6 y tú el 9, y a mí no me importa que tú veas el 9 porque yo veo el 6 y eso es lo único que a mí me interesa. Por lo tanto, no eres capaz de ver el campo completo, sino solamente un pedacito dentro de tu organización.
y te vuelves absolutamente arrogante, te vuelves además una especie de dictador. Y si tú eres jefe, eres líder en teoría de una organización, por ejemplo, tienes gente a cargo, este tipo de actitudes lo que llevan efectivamente es a que la otra persona se repliegue y no te preste ni 5 de atención a lo que tú estás promoviendo, porque al final del día no estás dispuesto a conversar con el otro. La propuesta de Kaufman entonces es que cuando tú eres consciente, es decir, cuando te das cuenta del mundo interior y del mundo exterior, y cuando tu circunstancia personal la ubicas dentro de ese mundo interior y de ese mundo exterior, en donde tú tienes la posibilidad de darte cuenta y hacerte cargo de la manera como intervenirlo, la humildad ontológica se convierte entonces en una actitud absolutamente importante que, unida a la responsabilidad incondicional, te va a llevar a tener muy buenos resultados en la organización. Dicho de otra manera, se cree que en el mundo moderno la empatía es posiblemente una de las principales características de un líder moderno, de un empresario moderno. ¿Y tú te imaginas ser empático si tú eres arrogante? Es decir, yo tengo una razón, tú tienes otra razón, pero entonces la razón mía es la válida, porque es mía. Si tú eres un jefe de esas características, por ejemplo, tienes una arrogancia tremenda. Pero si por el contrario eres un líder, un individuo, una persona que dice, yo tengo una razón, pero ¿sabes qué? Entiendo que tú tienes otra razón y la respeto y pudiera construir contigo en eso. Ese es el punto de vista de la manera como la humildad ontológica puede ser uno de los parámetros necesarios para llegar a tener una empresa más consciente. Dice Kaufman también que definir objetivos y estrategias de manera consensuada en conjunto hace que se enfrenten los desafíos de una manera mucho más unida, que se desbloqueen las estrategias, que adicionalmente se pueda construir sobre los grupos de presión. Se puede ganar junto con los demás, es decir, el pie, el ponqué, el pudín es para todos. Hay para todos y la humildad ontológica tiene ese criterio. Por supuesto hay que compartir las opiniones personales, pero también hay que escuchar las opiniones de los demás. No vale la pena plantarte en una situación que polarice la conversación. Asimismo, es súper necesario en las organizaciones compartir información. Ya lo he mencionado en varios episodios de este podcast. Cuando tú compartes información, la gente se siente integrada, tiene más criterio y puede tomar decisiones más asertivas para el desarrollo de la organización. Es decir, hay que delegar también para poder maximizar el compromiso interno por medio de elecciones libres e informadas. Y esto sin duda lo que hace es que tú no tienes la razón, además no la tienes siempre. De hecho, si uno cree que siempre tiene la razón, pues finalmente está sobre la base de un espectro de arrogancia ontológica, porque desconoces al otro y por lo tanto estás en un estado de aislamiento puro, mientras que cuando tú, como humano, como criatura emocional que tú eres, reconoces la validez de los sentimientos de los demás y que adicionalmente esos sentimientos son componentes fundamentales de nuestra conducta. Y al entender eso en la conducta del otro, pues por supuesto vas a llegar a tener muchos mejores resultados de cooperación y compromiso por la excelencia. De otra manera, es muy complicado desarrollar equipos de alto desempeño, porque un equipo de alto desempeño debe trabajar siempre por la excelencia, pero sobre todo de manera solidaria y cooperativa, con un compromiso inquebrantable al cumplimiento de los resultados y, por supuesto, a tratar a las personas con dignidad y respeto mutuo. En las conversaciones que se tienen en las empresas, cuando tú le das la razón al otro en una conversación porque consideras que la tiene,
de manera genuina, pues bien vale la pena en verdad hacerlo, porque ¿quién gana en una discusión? Realmente todos perdemos en una discusión. Dice Dale Carnegie también que es necesario ver la perspectiva del otro y entenderla y dejar planteadas algunas situaciones para llegar a acuerdos sensatos. Ahora, hay momentos en donde no vas a llegar a acuerdos, es cierto. Hay momentos en que no vas a llegar a acuerdos, pero cuando tu actitud es una actitud de reconocer que el otro es individuo, que es persona y que tiene una perspectiva distinta, pues seguramente el acuerdo va a estar mucho más cercano. Que tu conducta predominante no sea no llegar a acuerdos, sino todo lo contrario. Tu conducta predominante debe ser llegar a acuerdos de manera permanente, porque así la gente de tu equipo va junto, va cohesionada, va unida, va en pos de los objetivos de la organización, en pos de manifestar la estrategia, de hacer la realidad en cada uno de las actividades, de los pasos que se ejecutan, de los procesos que se ejecutan en la organización. Para eso hay que compartir información. Tú de verdad estás comprometido con la estrategia de la compañía, con los ideales de la organización, la conoces, te comparten información en la empresa, tú compartes información de la empresa, de tu rol, de tus resultados, de tu cargo, sea financiero, sea comercial, sea de procesos, sea de operaciones, sea de mantenimiento, en fin. Compartes información, mantienes a la gente alrededor tuyo completamente informada de todo lo que ocurre en la compañía, de cómo pueden ellos impactar los resultados del negocio, o te guardas información porque consideras que darle información al otro es darle poder. Si esta segunda pregunta te caracteriza en estos momentos, pues estás muy en el espectro de la arrogancia ontológica. Lo clave es estar dentro del espectro de la humildad ontológica que Kaufman plantea y que acabo de comentar. Sin duda, los acuerdos a los que se puedan llegar son acuerdos que van a procurar aprender, crecer y cambiar. Mira, no hay mejor posibilidad para una compañía que llegar a acuerdos en donde toda la compañía esté comprometida con algo. Y ese algo debe ser la estrategia. Ese algo deben ser los objetivos, ese algo debe ser las metas a alcanzar. Que sea un discurso unificado, que sea compartido y que las personas puedan opinar libremente alrededor de esto. La humildad ontológica, entonces, a diferencia de la arrogancia ontológica, es una forma de hacerte más consciente en las organizaciones y, por supuesto, es una forma de que las compañías alcancen mejores niveles de ejecución. Si este episodio ha despertado algún interés en ti o consideras que lo puedes compartir con alguien que le pueda interesar, por favor, te pido lo compartas. También te pido que te suscribas a mi podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Hablemos de negocios es el nombre de mi podcast. Muchas gracias, nos vemos.